Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo reporte COVID para la región de Aysén, correspondiente a hoy, viernes 9 de abril. Nos acompañan por parte del Servicio de Salud de Aysén, el doctor Franklin Fournier y la Seremi de Salud, Alejandra Valdebenito Torres. Está sin audio, Seremi. Perdón. Muy buenas tardes a todos. 203 casos activos tenemos en la región de Aysén. En las últimas horas se han dado 26 altas médicas correspondientes a 10 de la comuna de Coyhaique, 6 pacientes de la comuna de Huaytecas, de Melinca, 4 de Aysén, 3 de Cisnes, 1 de Chile Chico, 1 de Lago Verde y 1 de Ibáñez. Desde el inicio de la pandemia tenemos un acumulado de 4.466 casos entre probables y confirmados por PCR positiva. La tasa de positividad de la región es del 4,7%. En relación al avance del proceso de vacunación, llevamos un 50,9% de avance en primera dosis de la población objetivo total y un 35,15% de esquema completo, es decir, segunda dosis, que corresponden a 28.174 personas que ya se encuentran con inmunidad o vacunadas con esquema completo para COVID-19. Y en el caso de las personas mayores de 65 años, que era, ¿no es cierto?, nuestro principal objetivo al inicio de esta campaña, el 81,5% ya se ha inmunizado con la primera dosis y en segunda dosis avanzamos al 74,6%, que corresponden a 8.872 personas mayores de 65 años con esquema completo. 709 personas permanecen en cuarentena, 365 por haber ingresado sin PCR o PCR pendiente. Estamos hablando de residentes de la región de Aysén y aquí quiero hacer un llamado a las familias ayseninas a disminuir sus desplazamientos, a minimizar el ingreso y salido de la región de Aysén, más aún hoy cuando el ministro informa, ¿no es cierto?, que el país tiene 9.000 casos. Por lo tanto, el resto de las comunas está con una alta carga viral, está con unas altas tasas de contagio. Por lo tanto, la invitación a la familia es a quedarse en su región y no estar, ¿no es cierto?, entrando y saliendo, a menos que sean por razones esenciales. Estamos hablando de las razones médicas, estamos hablando, ¿no es cierto?, del lamentable fallecimiento de algún familiar muy cercano a nuestro grupo familiar y, por supuesto, las razones obvias de mudanza o traslado de algún trabajo. En relación a las residencias sanitarias, se encuentran, ¿no es cierto?, 39 pacientes haciendo uso de ellas. Hay hartos casos activos, tenemos residencia en Coyhaique, tenemos residencia en Chile Chico. Las familias deben optar por hacer un aislamiento en una residencia sanitaria. Es la estrategia que hoy día el mundo entero dice que son, ¿no es cierto?, la forma de poder evitar el contagio en los grupos familiares. Todas aquellas comunas que pueden contar con una residencia sanitaria, la invitación es hacer uso de cada una de estas. En relación al estado de salud de los pacientes, informar que hay 17 pacientes que se encuentran hospitalizados en el Hospital Regional Coyhaique, 14 en medicina, y hay 3 en la unidad de cuidados intensivos en ventilación mecánica. Fuera de reporte, informar a ustedes que hay 15 nuevos casos con PCR positiva, que corresponden a 9 de la comuna de Coyhaique, a 3 de Aysén, 2 de Cisnes y 1 de Ibáñez. En relación a los casos probables, hay 14 nuevos casos probables de contactos estrechos sintomáticos, 6 a Cisnes, 4 Coyhaique y 4 de la comuna de Ibáñez. Por lo tanto, la invitación a las familias es a mantener el autocuidado, a seguir yendo, ¿no es cierto?, al proceso de vacunación. Mayores de 60 años, esta semana vamos a poner énfasis ahora en todas las personas mayores de 50 años. Ahí vamos a comenzar a hacer el seguimiento, ya llevamos todo el mes de marzo, ¿verdad?, febrero también, con avance de vacunación. Ya deberíamos, ¿no es cierto?, tener a casi todo el grupo mayor de 50 años vacunado. Doctor Fournier.
¿Sí? ¿Me escuchan? Ya. Muy buenas tardes a todos quienes nos están escuchando nuevamente. Con respecto a los laboratorios, tenemos una gran cantidad, tal como lo había informado en la vez anterior, de kit para el procesamiento de las muestras. Tenemos más de 16.000 kits, las cuales corresponden a 4.600 que son para kits automatizados y 11.500 que son kits de extracción manual. Y por lo tanto están totalmente abastecidas nuestros laboratorios de biología molecular, así como también cada uno de los lugares en donde se toman muestras de PCR en nuestra red asistencial. Además, como ustedes saben, tanto en Chile Chico como en Melinca se está realizando el test de antígeno, que es un test que tiene un resultado rápido, entre 30 minutos a 1 hora, y se sigue con la implementación en el resto de la red asistencial. La próxima semana se realiza la capacitación a los funcionarios que están autorizados para aquello, para que lo realicen en la zona sur de nuestra región, y vamos a seguir avanzando para poder tenerlo implementado en la mayor cantidad de las localidades que sea necesario y que tengan precisamente un retraso en el traslado de las muestras desde el lugar en donde se toma hasta los laboratorios de biología molecular. Eso nos va a permitir tener una trazabilidad más rápida, ¿cierto? Y también disminuir el tiempo de angustia que tenga el paciente y su familia. Con respecto al reporte de esta semana, entre el lunes y el jueves, aproximadamente un 41% de los casos han sido provenientes de la comuna de Coyhaique. Entre un 26 y un 27% han sido provenientes de la comuna de Las Huaytecas y un 11% de la comuna de Aysén. ¿Qué graficamos con esto? Efectivamente, en Huaytecas tenemos un brote tal, como ustedes saben, esto no es ninguna novedad, bastante importante. Por lo tanto, el poder reforzar las medidas de precaución, el distanciamiento social y el uso de la mascarilla, sobre todo, es necesario para disminuir el nivel de contagio que se está presentando en estos momentos. Ahora, estos en total, durante estos 4 días, de lunes a jueves, ¿cierto? Porque este reporte nosotros la información la recabamos a primera hora en la mañana, es de 127 casos nuevos para nuestra región. Ya 78 de ellos confirmados por test o por PCR, perdón. Y 35 son casos probables. Ahora, 63 de estos, o sea, un 50%, provienen de contactos estrechos, que es un número bastante elevado, y por búsqueda activa, que es otro dato relevante, que es importante que lo sepamos todos, son 31 casos, el cual corresponde a 24%. Estamos realizando cada vez más búsqueda activa. Se han aumentado la cantidad de personas que están queriendo someterse a este testeo, afortunadamente, y eso ha permitido que también encontremos casos anteriormente. Por lo tanto, sin ser exitista, por supuesto, estamos cambiando un poco lo que se presentaba en semanas anteriores, ¿ya? En donde teníamos poca llegada, ¿cierto?, para que la gente pueda querer hacerse la búsqueda activa, el PCR, y por lo tanto nos va a permitir controlar de mejor forma esta pandemia y que no nos toque tan fuerte como le está tocando al resto del país, que es lo que nosotros evidentemente esperamos. Ahora, si desarrollamos por comuna la cantidad de casos activos que tenemos, en Coyhaique son 59, en Aysén 14, en Huaytecas 18, en Cisnes 18, en Ibáñez 15, y en Chile Chico tenemos 3 casos, estos durante esta semana que recién pasó, tal como les mencionaba. Con respecto a cuántas tomas de muestras se han realizado para llegar a estos resultados, 1.514 durante esta semana, de lunes a jueves, reitero, ya que de repente salen preguntas porque al parecer personas se conectan más tarde a la transmisión. Estas son 915 del Hospital Regional Coyhaique, 599 del Laboratorio SIVA, durante el lunes a jueves de esta semana. ¿Cuántas de estas personas se encontraban vacunadas? Un dato interesante a saber. 31 personas de estas se encontraban vacunadas, o sea, un 24% tenían al menos una dosis, y solo 9 de estas tenían solamente 2 dosis. ¿Ya? Ahora, se hizo un análisis con respecto a si
qué efecto tiene la vacunación, y efectivamente sigue existiendo el contagio, como todos hemos visto a nivel del país, ha sido cierto motivo de noticia, de comentarios, de análisis, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente lo que se ha visto es que ha disminuido eso, los tiempos de hospitalización, no fuertemente, porque no tenemos toda la población vacunada, porque no todos están con la segunda dosis, y recordemos que la primera dosis no entrega la inmunidad. Tenemos que tener las 2 dosis, y además tiene que haber pasado al menos unas 2 semanas para que la persona pueda generar una inmunidad potente. Y ahí eso es importante recalcarlo, que no suceda que tengamos personas que se vacunan una vez y crean que con eso es suficiente y no quieran acceder a la segunda dosis de vacunación. ¿Ya? Es importante que esto lo transmitamos a nuestra comunidad. Si nos vamos por localidad, al día de hoy, repito, primera hora de la mañana, en la Junta tenemos 17 casos activos, con 67 contactos estrechos. En Melinca tenemos 53 casos activos, con 131 contactos estrechos. Quiero comentarles que a la localidad de Melinca hemos enviado apoyo en cuanto a equipamiento de insumos, bombas de infusión continua, perdón, se abrió una ventana, bombas de infusión continua, medicamentos, concentrador de oxígeno, electrocardiograma, etcétera, para poder ayudar en los procesos diagnósticos, en la evaluación de los pacientes y evidentemente prepararnos si es que se requiere alguna situación un poquito más compleja que haya que dar soporte. Esto sumado a lo que ya se había instalado antes a través de los ventiladores mecánicos, las máquinas de rayo y todos los otros equipamientos, monitores multiparámetros, etcétera, que también hemos desplegado no solamente en Melinca, sino también en otras localidades más alejadas de nuestra red asistencial, para poder tener la seguridad o la meridiana seguridad de autonomía en el caso de enfrentar a los pacientes que lo requieran de esa forma. El caso de Valle Simpson, voy a nombrar solamente las que tienen, por supuesto, caso. Valle Simpson tenemos 4 casos activos, 3 contactos estrechos. En el blanco, afortunadamente, no tenemos casos activos, tenemos 6 contactos estrechos. En Balmaceda tenemos un caso activo con 2 contactos estrechos. En Ibáñez, un caso activo también con 2 contactos estrechos. En Cerro Castillo, 12 casos activos con 21 contactos estrechos. En Tranquilo, 2 casos activos con 3 contactos estrechos. En Puerto Bertrán tenemos un caso activo con 2 contactos estrechos. Las localidades más grandes, en Aysén, durante esta semana se registraron 15 nuevos casos, pero tenemos 20 casos activos en el acumulado, ¿cierto? Con 78 contactos estrechos. Solo 5, y aquí me gustaría detenerme que solo 5 están ligados a la industria salmonera. Eso para que no nos hagamos la percepción de que todo esto está ligado, ¿cierto?, a la gente que viene de afuera, que son determinadas industrias o determinados rubros los que están trayendo. El virus está circulante en nuestras comunidades, por lo tanto tenemos que tomar los resguardos para aquello. En Puerto Cisnes como ciudad, no como comuna, como recién mencionó la Seremi, como ciudad no tiene en este momento casos activos, solamente tiene 2 contactos estrechos. En Chile Chico tenemos 15 casos activos, y los contactos estrechos están siendo trazados en este momento y van sobre 20. Falta todavía la actualización, obviamente, de eso, porque estaban en ese proceso los equipos epidemiológicos de la localidad de Chile Chico. En Cochrane, afortunadamente, no tenemos ni casos activos ni contactos estrechos. Con respecto al funcionamiento de los hospitales de mayor complejidad, el hospital de Puerto Aysén, afortunadamente, no tiene casos hospitalizados con coronavirus, tampoco tiene funcionarios contagiados. Han disminuido el requerimiento de pacientes hospitalizados, lo cual ha permitido tener este centro con camas disponibles para que puedan ser receptores de pacientes de menor complejidad y puedan ser evacuados desde el Hospital Regional Coyhaique al Hospital de Puerto Aysén, y así tener disponibilidad en el Hospital Regional Coyhaique y avanzar, ¿cierto?, en la complejización de camas que se va a ir concretando el próximo lunes, y que podamos dar cuidado a los pacientes que requieran, obviamente, un control un poco más estricto y más personalizado de cada uno de ellos, por su condición clínica y sus factores de riesgo, por supuesto. La cantidad de urgencias en el Hospital Regional Coyhaique, Hospital de Puerto Aysén, se mantienen estables, alrededor de 70, 80 urgencias diarias. Las camas disponibles tenemos 6 en medicina, 6 en pediatría, 6 en maternidad y 3 en la unidad de cuidados intensivos de salud mental pediátricos.
Tal como mencionó el Ceremi, en el Hospital Regional Coyhaique tenemos 17 hospitalizados y hay 11 pacientes en espera de resultados. Recordemos que en el Hospital Regional Coyhaique todo paciente que tenga que hospitalizarse se le toma el examen para saber si requiere un aislamiento, si no requiere un aislamiento, si tiene que estar en medicina o tiene que estar en cirugía, ya que se han diferenciado los servicios para personas con coronavirus o para personas sin coronavirus para evitar, obviamente, el contagio entre ellos. De los que están en medicina, los 14, 7 están con naricera con oxígeno de bajo flujo. 3 de ellos están con nariceras de alto flujo, que ya están, digamos, en una situación un poco más de cuidado. Y 4, ¿cierto?, están con oxígeno ambiental, o sea, sin naricera. Tal como mencionaba la Ceremi, 3 pacientes positivos en la UCI, a pesar de que hay 4 hospitalizados, ya que uno de estos no es por coronavirus, ¿ya? La UTI está absolutamente llena y hay 2 también pacientes en la sala de recuperaciones del pabellón. En cuanto a la disponibilidad de camas, el hospital siempre está un poco más, o durante el último tiempo, ha estado siempre un poco más apremiado. En medicina tenemos 9 camas, en presionados 5. Las camas de cuidados especiales tenemos 1. En la UCI hay 4 camas disponibles. En la UTI no hay ninguna, en el pabellón tampoco queda ninguna, ya que las otras camas de la recuperación de pabellón evidentemente están disponibles para cualquier cirugía de urgencia que se requiera, accidentes o lo que sea, que se requiera realizar, y pueda estar disponible la atención para esos pacientes postoperados. Se ha notado un leve aumento de las atenciones de urgencia en los pacientes pediátricos, ¿ya? Evidentemente ligado también a la sintomatología respiratoria, dado el aumento de la contaminación, que afortunadamente hoy día ha sido harto menor según mi percepción. No he revisado las cifras, pero según mi percepción, y en las consultas de adultos se mantiene más o menos estable, entre 90 a 100 consultas diarias. Eso es cuanto puedo mencionar con respecto a la red asistencial. Consultas de la prensa. Diario El Divisadero. Ya se tomó una decisión en torno a la habilitación de un buque hospital para Melinca, y también en el mismo medio consulta. Desde la Asociación de Funcionarios de la Autoridad Sanitaria se refirieron a los cuestionamientos por un procedimiento de fiscalización en el que se acusa a funcionarios de participar en un presunto delito. De hecho, emplazaron a las autoridades, a la propia Seremi de Salud, a defender más enérgicamente el trabajo de sus fiscalizadores. ¿Hay alguna autocrítica al respecto frente a estos hechos? Con respecto al buque que el presidente del Colegio Médico solicitó, hemos estado evaluando la factibilidad técnica de poder realizar esto. Ahora, esto no depende de nosotros, no depende ni de la Ceremi, no depende ni de nosotros le levantamos el requerimiento, ¿cierto? Y es una decisión que depende de nivel central, más aún cuando estos buques son buques del personal de la Armada, o sea, dependen de otra institución. Pero evidentemente nosotros vamos a solicitar todo lo que se requiera dentro de la factibilidad técnica que se pueda instalar dentro de este buque, ¿ya? Gracias, doctor Fournier. En relación efectivamente a una supuesta querella hacia los funcionarios de la institución, es importante recordar que la autoridad sanitaria, a través, ¿no es cierto?, de sus acciones de fiscalización, que son, ¿no es cierto?, el objetivo principal que tienen y que se les delega a través del Código Sanitario, tiene las atribuciones para poder ingresar en cualquier lugar en el cual, ¿no es cierto?, se sospeche que pueda existir un delito a la salud pública. Es importante recordar que nuestros funcionarios actuaron en conforme a la ley, actuaron absolutamente tras una denuncia por escrito, en la cual se informa a la autoridad sanitaria que estaba ocurriendo, ¿no es cierto?, un suceso, una reunión de gente en ese local, y tras esa denuncia es que nuestros funcionarios mandatados por la ley y por el Código Sanitario concurren a ese local a realizar el procedimiento y el sumario sanitario, si es que esto correspondía. Efectivamente, esta autoridad los ha defendido y ha respaldado siempre su actuar
principalmente por lo que les estoy diciendo. Hay un código sanitario y hay una ley que respalda el actuar de la autoridad sanitaria frente a cualquier, ¿no es cierto?, alteración que pueda provocar, ¿no es cierto?, algún daño o afectar la salud pública de las personas, más hoy día en un contexto pandemia, en un contexto de estado de excepción y en el que además se nos han delegado otras facultades para poder controlar el avance de la pandemia en la región de Aysén. Hay una consulta por parte de Radio de las Nieves en relación a la ocupación de camas críticas, pero esto ya fue respondido por el doctor Franklin Fournier dentro de este mismo reporte, por lo tanto no hay más consultas de la prensa regional. Me gustaría solamente, relacionado con el tema de las camas críticas, comentarles que se sigue manteniendo esta coordinación, triangulación de la red asistencial para poder hacer un buen uso, o el mejor uso posible de todas las camas críticas, no críticas de la región de Aysén. Y eso va a significar que muchas veces van a ver que hay movimiento de personas, de pacientes entre las distintas localidades, entre nuestros hospitales comunitarios, nuestro hospital de mediana complejidad y nuestro hospital de alta complejidad. Y eso es con la finalidad de mantener siempre una cantidad de camas disponibles, ojalá en todas las localidades, y que puedan estar para el uso de quien así lo requiera y no ir saturando solamente determinado establecimiento, ¿ya? Así que eso para tranquilidad de ustedes, que sé que siempre se levantan alarmas en la población en general cuando se ve el traslado aéreos, hay vuelos nocturnos, etcétera, para que estén al tanto de aquí, o movimientos de ambulancia. Con respecto, me gustaría solamente referirme un poco, y esto ya escapa un poco de lo COVID, pero a estas acusaciones que se hicieron con respecto a la Seremi, a los funcionarios de la Seremi de Salud. Yo creo que es bueno siempre esperar que se terminen los procesos de investigación, ya que como todos sabemos, todos habremos tenido experiencia cercana con algún conocido o con las mismas instituciones en las cuales trabajamos cada uno, en donde muchas veces se levantan acusaciones que al final nunca llegan a concretarse ni en denuncias formales, ni tampoco las investigaciones llegan a comprobar que existan tales o cuales situaciones. En ese sentido, nos quedamos mucho con los titulares de la primera premisa. Hubo un delito, no hubo un delito, pero en general la noticia es que lo hubo, y después la investigación es cuando arrojan que en realidad no lo hubo, no tiene la misma fuerza ese titular. Gracias, doctor. Recordar, la comuna de Guaytecas mañana inicia retroceso a fase 1 a partir de las 5 de la mañana. Van los efectivos de las fuerzas de orden y seguridad, va personal de la autoridad sanitaria para comenzar a implementar la residencia sanitaria, y durante la próxima semana estarán llegando profesionales de la salud que trabajarán en esa residencia sanitaria. Así es que 14 días al menos para poder evaluar el avance, ¿no es cierto?, del control de esta pandemia. Un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias, doctor Fournier, por sus últimas palabras. Cuídense.